Alfredo García, más conocido en las redes sociales como operador nuclear. Soy ingeniero de telecomunicaciones, tengo licencia de comunicación audiovisual y además soy licenciado tengo licencia de operador de reactor y de supervisor para operar en una central nuclear española. Concretamente trabajo en la central nuclear de Ascó, en Tarragona. Y me dedico a la divulgación también en mi tiempo libre, a la divulgación sobre ciencia y tecnología nuclear, y recientemente he escrito un libro que se titula La energía nuclear salvará el mundo. Mi puesto de trabajo comparto con 8 compañeros, es decir, trabajamos a turnos cerrados, mañana, tarde y noche, necesitamos días de descanso también, entonces somos 8 supervisores en la sala de control donde trabajo yo. El trabajo mío consiste básicamente en dirigir y supervisar la operación de la central, la operación segura de la central en todo tipo de circunstancias, no solo en maniobras normales de arranque y parada, sino ante fallos de equipos, ante un hipotético accidente o ante cualquier tipo de trabajo de mantenimiento que se tenga que realizar. Es decir, tengo que dirigir y supervisar a los operadores y al jefe de sala de control, que son los que realmente tocan los mandos de sala de control. Básicamente depende del momento del día. Las mañanas suelen ser más agitadas, en ellas lo que se realiza son trabajos de mantenimiento y pruebas de equipos de seguridad. Entonces, los operadores tienen que estar mucho tiempo realizando maniobras, haciendo llamadas por teléfono, gestionando operaciones que se están realizando. Luego ya el resto del día, las tardes son más tranquilas, sobre todo las noches, los fines de semana, son trabajos básicamente de supervisión de la operación segura de la planta. Las centrales nucleares funcionan prácticamente siempre en automático y entonces el operador simplemente tiene que vigilar que todo esté funcionando correctamente para detectar cualquier desviación que pueda suponer un problema y anticiparse a esas situaciones, ¿no? Pero básicamente es un trabajo de supervisión y de vigilancia. La imagen que tengo detrás mío es el simulador de alcance total de la central nuclear de Ascó. Es una réplica exacta de la sala de control, con las mismas medidas, los mismos instrumentos, incluso las sillas son idénticas y los teléfonos son idénticos, y es donde realizamos el entrenamiento para cualquier tipo de maniobra, cualquier tipo de situación complicada o accidente que pueda surgir en una central nuclear. Entonces, básicamente, aquí tenemos el control de todas las maniobras que se pueden hacer en una central nuclear, desde el arranque hasta la parada, arrancar equipos, vigilar el funcionamiento de los equipos. Luego hay algunas maniobras que se hacen localmente, es decir, algunas válvulas que tienen que maniobrar lo que son los auxiliares de los operadores y que los operadores les dirigen vía telefónica, que es lo más habitual. Los operadores y las operadoras tienen más bien poco contacto con la radiactividad porque en sala de control es un ambiente muy vigilado, muy protegido. Precisamente de cara a un hipotético accidente, el lugar más seguro para estar es una sala de control, precisamente, porque si los operadores no están seguros, no van a poder realizar adecuadamente las maniobras, ¿no? Entonces, la dosis que recibimos los operadores es muy baja en operación normal. Cuando entramos en parada de recarga, paramos para cambiar el combustible, solemos entrar en España en las maniobras de manejo de combustible. Antes las realizábamos los operadores y los supervisores, pero desde hace unos años las realiza una empresa especializada, española también, pero estas personas no tienen licencia, es decir, tienen una gran experiencia, saben mejor que nosotros manejar el combustible porque lo hacen en su día a día, pero no tienen una licencia que otorga el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el regulador español. Entonces, tenemos que estar supervisando esa maniobra por si surgiera algún problema o si hubiera que ayudar para solucionar algún tipo de problema. En ese momento es cuando recibimos un poquito más de dosis, pero estamos hablando de dosis minúsculas, es decir, igual durante una parada de recarga recibimos la dosis de 2 o 3 radiografías. Cuando se para una central nuclear para realizar la recarga de combustible, no solo se hace eso, es decir, no es solo paramos, cambiamos combustible y volvemos a arrancar, sino que aprovechamos para hacer el mantenimiento y la revisión de muchísimos equipos que no se pueden mantener, no se pueden revisar en operación normal, ¿no? Hay muchas inspecciones que no se pueden hacer cuando
reactor está en marcha. Por ejemplo, la inspección de la propia vasija del reactor se tiene que hacer, lógicamente, sin el combustible. Entonces, todo ese tipo de maniobras se aprovechan para hacer durante la parada, que suele durar aproximadamente un mes. Se realizan, estamos hablando de en torno a 10.000 actividades en un mes. Algunas actividades son muy sencillas, como cambiar unas bombillas de un equipo, y otras son cambiar una gran bomba o un motor diésel completamente, ¿no? Estamos hablando de en torno a 10.000 actividades de ese tipo, ¿no? Entonces, los operadores lo que hacemos básicamente es coordinar todos los trabajos que se realizan en la central, habilitando los equipos, preparándolos para que el equipo de mantenimiento las personas de mantenimiento puedan trabajar en ellas. Es decir, drenando los equipos, quitando extensión para que se pueda trabajar de forma segura, y luego realizando pruebas de arranque de todos esos equipos, llenándolos de agua, viendo cómo funcionan, y realizar todas las pruebas de seguridad. Cuando ya está todo eso hecho y se ha probado todo, entonces, y el combustible se ha cargado ya combustible nuevo en el reactor, entonces somos los que realizamos la maniobra de arranque, que es un proceso que dura 2 o 3 días aproximadamente. Bueno, el COVID lógicamente ha influido en el funcionamiento de las centrales, pero no en cuanto a la seguridad, no en cuanto a que hayamos perdido seguridad, sino que tenemos unos controles más estrictos. Inicialmente, cuando en España estábamos en situación de confinamiento, claro, nosotros somos personas que tienen un trabajo que está relacionado con el servicio esencial, que es la producción de electricidad, y entonces teníamos que trabajar, no podíamos quedarnos en casa y además no podíamos trabajar remotamente, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacíamos era que, como somos 8 turnos, he comentado anteriormente, nos dividimos en 2 grupos de 4 turnos, y un grupo estaba 15 días en casa, confinado con sus familias, y el otro grupo de otros 4 turnos estaba rotando: mañana, tarde, noche, descanso; mañana, tarde, noche, descanso. De esa manera no entrábamos en contacto un grupo de 4 turnos con el otro grupo de 4 turnos. Al mismo tiempo, la sala de control se convirtió, si ya es un sitio realmente aislado, mucho más aislado todavía. Es decir, casi todas las actividades que tenía que haber intercambio de información se hacían vía teléfono o vía telemática. Las reuniones también se hacían de forma virtual. En el caso de mi central, que son 2 reactores, en mi puesto, por ejemplo, yo soy ayudante de jefe de turno, con lo cual yo tengo, en mi ámbito de trabajo son las 2 salas de control. Es decir, tengo que supervisar las 2 salas de control, pero en esta situación pues me quedé en la unidad 2, que es donde tengo mi despacho, y el jefe de turno se quedó en la unidad 1, y si hubiera habido algún problema importante, lógicamente, con todas las medidas de seguridad, con nuestra mascarilla, nuestros guantes, habríamos tenido que ir uno al puesto del otro, pero como funcionó todo bien, pues no ha habido ningún problema. Bueno, mucha gente me lo pregunta, ¿no? Y además es un mito muy extendido, ¿no? Que cuidado que la central no explote, ¿no? En mi libro explico que en una central nuclear no hay ningún sistema de seguridad que sirva para evitar que explote como una bomba atómica. Y quizá pueda sorprender, ¿no? No hay ningún sistema de seguridad para eso. ¿Por qué? Porque no puede explotar como una bomba atómica. Para poder explotar como una bomba atómica debería tener una proporción del combustible diferente de la que tenemos nosotros. Y lo voy a explicar brevemente. El uranio en la naturaleza existe en 2 formas, esencialmente 2 formas: el uranio 235 y el uranio 238. Son lo que llamamos isótopos del uranio, son como variantes del uranio. Da la casualidad que necesitamos el uranio 235, pero el uranio 235 está en una proporción muy baja en la naturaleza, en torno al 0,7%. El resto es todo uranio 238 que no necesitamos, no lo utilizamos en los reactores. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace en las fábricas que se fabrica combustible? Se aumenta la proporción de uranio 235 hasta el 3-5%. Con eso podemos utilizarlo como combustible. En una bomba atómica, sin embargo, necesitamos un enriquecimiento del 90% de uranio 235, es decir, una proporción altísima de uranio 235. Como estamos tan lejos, es imposible físicamente que una central nuclear explote como una bomba atómica. Mucha gente piensa que en Chernóbil o en Fukushima se produjeron explosiones nucleares, cuando en realidad en Chernóbil fueron explosiones de vapor y en Fukushima fueron explosiones de hidrógeno, explosiones químicas. Si hubiera habido una explosión nuclear, no estarían las centrales ahora mismo en ese lugar. Yo creo que es una de las mejores pruebas.
En mi libro dedico un capítulo, bueno, dedico 3 capítulos a Chernóbil, concretamente. Uno a por qué no es un argumento válido contra la energía nuclear. En otro hablo de que Chernóbil, el mito de que Chernóbil va a ser inhabitable durante miles de años, cuando ya la mayor parte de la zona de exclusión ya es habitable perfectamente. Eso no significa que no fuera un grave accidente, pero que han pasado 34 años y la mayor parte de la zona ya es habitable. Y también dedico un capítulo a la serie Chernobyl de HBO, que hablo pues que está muy bien realizada, que en líneas generales es fiel a la realidad, aunque existen algunos mitos demasiado sensacionalistas, como una posible explosión que arrasaría toda Europa, o bueno, los efectos sobre radiactividad sobre los bomberos, que eran un poco exagerados, ¿no? Pero dedico, como digo, 3 capítulos precisamente a Chernobyl. ¿Por qué, volviendo al primero, por qué Chernobyl no es un argumento válido contra la energía nuclear? Porque es una central nuclear que no tiene nada que ver con las centrales nucleares que tenemos en el resto de países, ni en México, en Laguna Verde, ni en Argentina, ni en España, ni en Francia, ¿no? Es un tipo de central nuclear totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estaba diseñada para producir plutonio para armamento. Es decir, era una fábrica de bombas, esa central nuclear, y como subproducto tenía la producción de electricidad. Luego no se llegó a utilizar nunca para producir bombas. Es curioso porque el diseño sí lo permitía, pero no se llegó a utilizar porque en ese momento la Unión Soviética ya tenía otros medios para producir plutonio, ¿no? Pero ese diseño condicionó notablemente el funcionamiento de la central. Era un reactor muy, muy inestable debido a esa característica de producir plutonio. A las pruebas me remito, se produjo una enorme inestabilidad que produjo ese accidente y luego además tenía un grave problema, que es que no tenía edificio de contención. Ese reactor no estaba preparado para mitigar o para contener las consecuencias de un posible accidente. Ocurrió el accidente, el edificio era un edificio industrial con unas columnas de hierro y chapas a todo alrededor y no fue capaz de contener la radiactividad como también nuevamente a las pruebas de remito, ¿no? Las centrales nucleares del resto del mundo todas tienen edificio de contención y tienen reactores estables, es decir, que ante un desequilibrio o un aumento de la temperatura lo que hacen es bajar la potencia del reactor y autopagarse. Las centrales nucleares generan residuos radiactivos, mucha gente les tiene miedo, piensan que vamos a morir todos debido a los residuos radiactivos. Yo siempre digo que ojalá todas las energías y todas las tecnologías y todas las industrias tuvieran los controles tan estrictos que tenemos nosotros sobre los residuos radiactivos. La gran ventaja de los residuos radiactivos sobre otro tipo de residuos, primero, es que decaen. Es decir, un residuo radiactivo va a dejar de ser radiactivo con el tiempo. La ventaja de los residuos radiactivos, aparte que decaen de los residuos radiactivos, es que son fácilmente almacenables. Es decir, interponiendo barreras físicas entre ellos y los seres humanos, estamos protegidos. De esa forma podemos tener contenedores o, por ejemplo, agua. Es decir, en las centrales nucleares las maniobras con el combustible se realizan con un blindaje de agua. Con 7 metros de agua tenemos una dosis totalmente despreciable con la que se puede trabajar con seguridad. El agua, además, es barata de producir, agua de calidad, es prácticamente barata de producir y al mismo tiempo es transparente, con lo cual se puede ver muy bien y es un excelente blindaje contra los productos de radiación. También se puede utilizar el hormigón, otro tipo de materiales que protejan a las personas y al medio ambiente de los productos radiactivos. Existen 2 soluciones para el almacenamiento de residuos radiactivos. Uno llamamos el almacenamiento geológico profundo, que es en lugares que han permanecido geológicamente estables durante millones de años, bajo tierra, unos 500 metros de profundidad. Esa es una forma. Y otra es el reciclaje. Francia ya está realizando reciclaje de los productos radiactivos, de su combustible usado, y ya se están desarrollando centrales nucleares que utilizan como combustible el residuo de los otros reactores, con lo cual matamos 2 pájaros de un tiro, es decir, aprovechamos esa energía y al mismo tiempo nos deshacemos de los residuos radiactivos. Sí, lo primero que ocurre, siempre cualquier accidente en una central nuclear debe comenzar por lo que llamamos una parada automática del reactor. Depende del tipo de tecnología, se le llama SCREAM o se le llama TRIP. Los
reactores PWR utilizamos arma trip, que es disparo, es una actuación de protección del reactor. En Laguna Verde seguramente utilizaréis el acrónimo SCREAM, ¿no? Que es hace referencia, lo explico en mi libro, al hombre del hacha que estaba preparado para cortar una cuerda para que cayeran las barras de control en el reactor de la pila de Fermi. El reactor de Fermi, en el año 1942, tenía un señor con un hacha preparado para cortar una cuerda, ¿no? Pues el acrónimo del hombre del hacha preparado para cortar esa cuerda, son las siglas SCREAM en inglés, ¿no? Bueno, pues eso es una actuación de protección, la primera que se produce, que es la que hace que el reactor detenga la reacción en cadena que se está produciendo. Insertamos automáticamente las barras de control en un reactor como los que tenemos en España. Depende de la tecnología, tenemos dos tecnologías, entre 1,5 y 3 segundos ya están insertadas las barras de control y ya están totalmente parado el reactor. En Chernobyl estábamos hablando de veintitantos segundos para hacer ese tipo de maniobras, con lo cual imagínate el problema que tuvieron. Y nosotros es muy, muy, muy rápido. En Laguna Verde es tecnología PWR, yo entiendo que también debe ser en torno a 1,5 segundos la inserción de barras de control, y entonces lo que hacemos es que las barras de control absorben neutrones y detienen la reacción en cadena, porque los neutrones son los que producen las fisiones y rompen los núcleos de uranio, ¿no? Me preguntabas sobre la defensa en profundidad. Es un concepto, a mí me gusta mucho esa expresión, porque realmente utilizamos un sistema de múltiples para contener los productos de fisión. Los núcleos de uranio, cuando se rompen, son radiactivos, se producen diferentes isótopos que son radiactivos y que tenemos que contenerlos. Inicialmente están contenidos en un óxido de uranio, esa es la primera barrera. La segunda es el circuito primario, que es el circuito donde se refrigera el reactor, es la propia vasija del reactor y todas las tuberías asociadas. Esa es la segunda barrera. Otra barrera que tenemos es el edificio de contención, que es precisamente lo que no tenía Chernóbil, ligándolo con la pregunta anterior. El edificio de contención es el que evitaría que en caso de accidente y de ruptura de las otras barreras, los productos de fisión, los productos radiactivos, se emitieran al exterior. La principal característica que necesita una central nuclear es un sistema adecuado de refrigeración. Es decir, necesitamos un gran lago, un río caudaloso del orden de unos 40-50 metros cúbicos por segundo, es decir, un caudal de un río respetable, o que se refrigere desde el mar, que quizá es la refrigeración más sencilla, porque el mar no lo vamos a gastar el agua, ¿no? De todas formas, ese agua que entra en la central pasa por dentro de unos tubos, refrigera y vuelve a salir, es decir, no nos quedamos con ese agua, no absorbemos todo el río, ¿no? Ese es el principal requisito. Otro es que esté en una zona lo menos sísmica posible. Eso no significa que no se pueda instalar una central nuclear en un lugar sísmico, no significa eso, sino significa que si tenemos posibilidad de elegir un lugar más estable, pues la central tendrá menos requisitos sismológicos, ¿no? Tendrá menos requisitos para fortalecer las estructuras para soportar los seísmos. Como ejemplo, en el accidente de Fukushima, la central resistió uno de los mayores seísmos de la historia sin ninguna clase de problema. Mucha gente piensa que el seísmo hizo algún daño a esa central y no le hizo ningún daño. Resistió perfectamente. Lo que no resistió fue el tsunami posterior que inundó los generadores diésel y se quedó la central sin refrigeración. Pero el seísmo, mucha gente de México me lo pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con Laguna Verde? México es un lugar sismológicamente muy activo. Esa central está diseñada para seísmos más grandes de los que se esperan en la zona, y eso se hace simplemente reforzando todas las estructuras y haciéndoles pasar por diferentes pruebas. En principio, lógicamente necesita dinero para poder construirla, que eso ya hace que muchos países no puedan hacerlo. Si ese país acepta la supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que tiene la sede en Viena y que depende de Naciones Unidas, no va a tener ningún problema para construir una central nuclear. Tiene que adherirse, lógicamente, a los protocolos internacionales, a la supervisión de este organismo, que es en el que trabajan muchísimos expertos y colegas míos, y realmente no existe más inconveniente que tener una buena estructura, lógicamente
un buen organismo también regulador que sirva para vigilar que las operaciones se realicen de forma correcta. Nosotros en España lo realiza el Consejo de Seguridad Nuclear, que tiene inspectores residentes en todas las centrales nucleares. En mi central nuclear hay 3 inspectores permanentemente. Eso significa, bueno, si uno se va de vacaciones, pues quedan los otros 2, pero es decir, siempre tenemos 3 inspectores en la central y están localizables para que en cualquier momento puedan entrar, pueden ver lo que quieran, pueden tocar, ver los documentos, los ordenadores, pueden ver lo que quieran y supervisan también a los supervisores, es decir, a mí también me supervisan, ¿no? Para vigilar que todos los protocolos se cumplan. Entonces, bueno, si un país tiene todos esos requisitos que hemos hablado de capacidad económica, sigue todos los protocolos y acepta la supervisión internacional, puede tener centrales nucleares perfectamente. Para mí la energía nuclear es una herramienta. Como cualquier herramienta, la podemos utilizar para hacer el bien o la podemos utilizar para hacer el mal, ¿no? Para hacer el mal sería para hacer bombas atómicas. Para hacer el bien es para producir electricidad o para diversas aplicaciones también como la medicina nuclear, ¿no? En el caso de la producción de electricidad, la ventaja de la energía nuclear frente a otras es que es capaz de producir enormes cantidades de energía durante las 24 horas del día, 365 días al año, en periodos muy largos. Estamos hablando de periodos de un año, año y medio, 2 años, incluso más. Hay centrales que están hasta 3 años sin parar para cambiar el combustible. Creo que es un récord absoluto. Una central canadiense ha estado pues, del orden de esos 3-4 años funcionando ininterrumpidamente. Es una barbaridad. Bueno, pues esto lo puede hacer una central nuclear de forma independiente de los fenómenos meteorológicos. Eso significa que si hace sol, si es de noche, si llueve, si hay viento, si está nevando, esa central va a seguir funcionando. ¿Qué ocurre con otras energías similares, con diferentes, aunque también son bajas en emisiones como la energía nuclear? Pues que dependen de las inclemencias del tiempo. La energía eólica depende del viento que haya en cada momento. La energía solar sabemos que por la noche no hay sol o que hay días nublados, ¿no? Todas estas energías tienen en común con la energía nuclear que son bajas en emisiones de gases de efecto invernadero, que es otra de las grandes bazas de la energía nuclear. Cuando produce electricidad no genera emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente de dióxido de carbono, ¿no? Que es el que estamos intentando mitigar o intentando controlar que no sigan produciéndose esas emisiones. ¿Cuál es el gran rival de la energía nuclear? Los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque las centrales de carbón y de gas también pueden producir energía durante las 24 horas del día, pero tienen altísimas emisiones y son los que están cambiando el clima. Por lo tanto, mi apuesta siempre es de un mix entre las energías renovables adecuadas de cada país. Hay países que tendrán muchos saltos de agua, hay países que tendrán mucho viento, otros que tendrán mucho sol. México, por ejemplo, tiene muchísimo sol, también como España. Pues, y supongo que viento también en algunas zonas, pero sol seguro. Bueno, pues yo creo que México podría apostar por mucha energía solar, pero no nos olvidemos que, y lo suelo decir muchas veces, parece una obviedad, pero por la noche no hay sol. Y en el sitio más soleado del mundo hay sol por la noche. Entonces necesitamos una energía que complemente a las renovables y creo que la mejor en este caso sería la energía nuclear. La energía nuclear, aparte de producir electricidad, como comentaba antes, puede tener subproductos como por ejemplo la producción de hidrógeno. Mucha gente piensa que el hidrógeno es una gran energía o es una materia prima. El hidrógeno no es una materia prima, no es una energía primaria, es lo que llamamos un vector. Un vector es como una batería. El hidrógeno permite almacenarlo y luego utilizarlo en otro lugar. Incluso hay vehículos que funcionan con hidrógeno o algún tipo de central que puede utilizar el hidrógeno como combustible, ¿no? Pero el hidrógeno tenemos que generarlo. ¿Dónde lo generamos? Pues, por ejemplo, en una central nuclear. Otra forma de utilizar una central nuclear es para desalinizar el agua. Las plantas desalinizadoras, que cada vez van a ser más necesarias para luchar contra el calentamiento global, necesitan enormes cantidades de electricidad. Antes he nombrado Emiratos Árabes. Hay mucha gente que le llama la atención por qué un país que tiene tantísimo petróleo y que además tiene mucho sol, porque está en una latitud está en el desierto y tiene muchísimas horas de sol,
¿Por qué ese país necesita centrales nucleares? Porque necesita desalinizar el agua para crear regadíos y para poder cultivar sus propios productos y para tener una electricidad baja en emisiones. Y el petróleo lo quieren guardar para otros usos, porque se sabe que el petróleo no solo puede servir para quemar, lo podemos utilizar para muchísimos otros productos. Por lo tanto, la energía nuclear tiene muchísimas variantes que también todas contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, aquí lo tienes, la energía nuclear salvará el mundo. Sí, es un título polémico, llamativo, provocador, como quieras llamarlo. Lógicamente es un libro de divulgación. No es un libro, no es una conferencia, ni es un documento científico que tiene que ser un título muy ortodoxo, ¿no? En este caso estamos hablando de un título que haga que alguien que vaya a una librería pase por allí, vea el título y diga, bueno, ¿y esto de qué va? ¿A quién se le ha ocurrido esto? ¿Esto qué sentido tiene? ¿No? Y entonces le obligue a coger el libro o incluso darle la vuelta y encontrarse un plátano que habla de que los plátanos son radiactivos y que le llame la atención y que entonces lo ojee y le dé por leerse un capítulo o mirar las ilustraciones, ¿no? Bueno, pues este título está muy bien, creo yo, en mi opinión, argumentado dentro del título, dentro de los capítulos del libro. ¿Por qué? Porque la energía nuclear yo creo que puede salvar el mundo de 4 formas diferentes, no solo de una, sino de 4 formas diferentes. En la conversación que hemos tenido ya hemos hablado de varias de ellas. Uno como herramienta de mitigación de calentamiento global, es decir, el mundo necesita ser salvado y no hablo del planeta, sino hablo de la humanidad. Necesitamos que energías bajas en emisiones y la energía nuclear es una de ellas junto con las renovables. Sería una forma de salvar el mundo. Otra si conseguimos la fusión nuclear. Realmente si tenemos esta energía inagotable, con enormes cantidades de energía sin productos radiactivos, que es la fusión nuclear, pues realmente tendríamos otra forma de salvar el mundo. Otra sería con la medicina nuclear o el resto de aplicaciones no energéticas de la energía nuclear, por ejemplo, para control de plagas o para la irradiación de alimentos, para la desinfección. Y hay una que, la cuarta, que es mi favorita, que esta no la voy a explicar porque la dejaré para el futuro lector. Es, como decimos en España, es muy friki, es muy para gente que le guste la ciencia ficción, pero que creo que también está, en mi opinión, creo que está bastante bien documentada también. El libro actualmente solo está publicado en España. Tenemos intención de que se publique en toda Latinoamérica. La situación de COVID que estamos viviendo pues, lo ha dificultado, pero mi editorial está intentando que en los próximos meses pueda llegar a todos los países de Latinoamérica en formato físico. Pero ya se puede conseguir en formato digital en toda Latinoamérica, diferentes tiendas virtuales, incluyendo Amazon o otro tipo de tiendas. Twitter lo tengo citado, ¿no? Se puede conseguir y lógicamente a un precio bastante más económico, porque la otra opción sería comprarlo desde España, que yo creo que encarece el precio. Entonces, quien tenga muchas ganas de leerlo, pues lo puede comprar en digital, y el que pueda aguantarse un poco, pues que se espera que se publique en su país. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento porque mucha gente me está pidiendo, preguntando cuándo va a llegar. La recepción en España está siendo muy buena. Hoy precisamente acabo de publicar en Twitter que mi libro va a salir en la segunda edición en España, va a salir ahora en septiembre, y bueno, estoy muy contento. Muy bien, gracias. Un abrazo.